Acabamos de vivir una de las semanas más duras y difíciles para el rey don Juan Carlos. Su batacazo africano cazando elefantes desencadenó una gigantesca ola de indignación que abría el debate sobre la sucesión e incluso el hibernado debate monarquía-república para España. Pero el rey está curtido en el arte de la supervivencia política y tiene una gran capacidad para sortear escollos, como demostró durante la transición, y además aún conserva sin duda su olfato y su instinto. Así que cuando el tsunami estaba a punto de alcanzar al mismísimo Palacio de la Zarzuela, pronunció 11 palabras mágicas y una disculpa real sin precedentes. Palabras para la historia que don Juan Carlos jamás podrá olvidar. El equipo de La Sexta Noticias ha elaborado en tiempo récord este documental de La Sexta Columna, donde analizamos y diseccionamos una semana de vértigo donde el rey cazado fue perdonado. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Es el primer monarca europeo que hace un gesto de esta dimensión. El primero en pedir disculpas de forma tan clara. El primero en prometer que no repetirá su error. También es el primero al que le publican una foto con un elefante muerto a la espalda. El primero en haber visitado Botsuana para una lujosa cacería en el momento económico más difícil que recuerda su país. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Yo creo que la casa del rey y el rey es consciente de que esa foto, desde luego, no ha sido nada buena. Yo no me hubiera ido ahora porque no es el momento. Yo creo que el rey hace abstracción de qué momento es porque él vive en su mundo. Sí, la información del viaje en sí es una mala noticia, pero la foto ha sido muy chocante. Es una foto muy poco atractiva, muy poco interesante para el rey. No le beneficia nada. Es una imagen muy negativa, no solamente para la Casa Real, sino una imagen muy negativa para España. No sabemos cuántos tiros pegó el rey ese día, pero desde luego el tiro importante es el que se ha dado a sí mismo en su reputación. No es la imagen que yo quiero de mi rey. A mí la imagen en sí misma no me causó una impresión especial. Sí me preocupó que la noticia iba a ser una noticia que iba a caer mal en la opinión pública española. Yo creo que él no fue consciente del error que cometía. Cuando vives en la que se va a montar. Y me enteré viendo un tuit, y cuando vi el tono del tuit comprendí que se había liado. Y al lío contribuye sobre todo esto, el elefante a la espalda, pero también el contexto, lo que se dejó en casa, esas cosas que en teoría dificultan el sueño. Es una problemática enorme el ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo. Eso es una cosa que a veces me quita el sueño. El pecado más grave, que me parece muy grave, es un pecado de inconsciencia, porque yo creo que es verdad que el rey está preocupado por la situación de los jóvenes en el país. Lo que pasa es que no lo asocia mucho con la necesidad que eso, la necesidad que eso le forzaría a tener especial meticulosidad con determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. No hace falta que nadie le diga a don Juan Carlos que las cosas se han hecho mal. Y también no hace falta que nadie le diga esto no puede quedar así, algo habrá que decir. Su imagen saliendo de la clínica le ha devuelto esa cercanía que se había puesto en cuestión a lo largo de los últimos días. Estoy desolado, qué gran error he cometido y ya está. Al estilo Borbón. Un gesto de una enorme humildad. O sea, que hemos tenido corrupciones de todo tipo y color, y aquí no ha pedido perdón nunca a nadie, con lo cual esto ha de reconocerse que tiene un valor extraordinario, porque es objetivamente un hecho sin precedentes y por tanto me parece extraordinario. Con eso seguramente minimiza muchísimo las consecuencias de lo ocurrido, lo va a amainar, lo va a aplacar muchísimo. ¿Es suficiente? No lo sé. Es decir, el debate social se ha desatado sobre la continuidad del rey, es evidente. Lo más difícil es que el tigre salga de la jaula, pero cuando el tigre ha salido de la jaula es muy difícil que vuelva a ella, ¿no? Y en este momento ya en España el tigre de la crítica a la monarquía y la severidad con los juicios de la monarquía ya está en la calle, y ese tigre ya no va a volver a la jaula, ¿no? ¿Por qué no en un sistema democrático yo no puedo elegir al jefe del Estado? La gente joven está preguntándose eso. Yo creo que los republicanos tenemos que explicar en positivo lo que queremos y no fijarnos únicamente en la pérdida de legitimidad de la monarquía que en estos momentos se pueda estar dando. Ponernos los españoles a pensar en la posibilidad
de tener que elegir un presidente de la República, a la mayoría se nos pone la carne de gallina pensando entre quiénes tenemos que elegir para situarlos ahí. El responsable de que se esté debatiendo su abdicación o no, de que se esté debatiendo si cometió un error o no, es él, porque los hechos fueron suyos. No son del mensajero, no son de la prensa, no son del receptor, no son de los ciudadanos. Y es tras esos hechos cuando llega la semana horrible del rey, la que más daño le ha hecho en toda su trayectoria. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. ¿Cómo se encuentra, señor? La es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Faltan pocas horas para que el rey vuele a Botsuana, pero nada en su actitud hace sospechar que pueda estar pensando en matar elefantes. Es domingo de resurrección y la familia real sonríe unida. Será la última vez antes de su semana horrible, que empieza con el viaje a África. En principio no tiene que suponer ningún problema, es secreto. El plan es el siguiente: la última vez, un homenaje y me retiro. Esto era, por así decirlo, la despedida de don Juan Carlos de la caza. Esta era su última cacería. El cazador veterano se rompe la cadera, pero otro nombre atraerá antes que el suyo la lupa mediática sobre la familia real. Y ese nombre también tiene escopeta. Froilán. Froilán se va recuperando de las heridas en el pie. Y es en este momento cuando el secreto del viaje a África comienza a correr peligro. La familia real visita al accidentado Froilán. Buenas tardes, ¿cómo está el sobrino? Pero falta algo, el rey de España. Y las preguntas llegan a la prensa. ¿Dónde está el rey? Zarzuela no ofrece información sobre los motivos para no visitar a Froilán. El único que ha faltado ha sido don Juan Carlos, o su agenda oficial está vacía. Algunos medios no pierden la esperanza y siguen creyendo que el monarca sí visitará a su nieto. Y a nosotros se nos va más o menos diciendo que a final de la semana irá el abuelo a verles. Cuando llegamos al viernes, todos preguntamos si finalmente iba a ir. Y hay un momento de la tarde en que yo recibo un mensaje en el que me dicen no, el rey no va a ir a ver a su nieto. Alivio, porque el accidentado Froilán había entrado al hospital diciendo: el abuelo se va a enfadar mucho, ha sido culpa mía, mi padre no tiene nada que ver. Solo una cosa le puede evitar la bronca del abuelo, que al rey le ocurra algo todavía peor. Y vaya si le ocurre. El accidente del rey se produjo la madrugada del jueves al viernes. Un tropezón en un escalón. Seguramente lo peor no ha sido físico, ha sido el don de la oportunidad. Hay que recordar que en esos días pues coincidía con la mayor prima de riesgo, el dato de mayor prima de riesgo, de más alta prima de riesgo, desde noviembre, ¿no? La verdad es que ha sido una semana negra. Sí, se han dado las peores de las circunstancias en el peor de los momentos. Transmite muy mala sensación. Y yo repito, muy agravada por la hipersensibilidad que tiene la gente ahora. Es que la gente está muy sensible, y además es natural. Esta es la semana: lunes viaje, martes, miércoles y jueves caza, el viernes de madrugada la cadera, regresa a Madrid, el sábado ya le han operado, entonces el viaje se hace público, pero hasta ese momento nadie sabía que el rey estaba en Botsuana. Pero no ha sido la Casa Real la que nos ha dado a conocer dónde se encontraba el rey. Ha sido imposible de ocultar. Si hubieran podido, claro que lo hubieran podido ocultar, pero lo hubieran ocultado, pero no han podido. Si no se rompe la cadera, no nos enteramos nunca. Es verdad, ¿eh? Si no, no hubiéramos sabido seguramente nada. Yo estuve con otros compañeros el miércoles en el Palacio de la Zarzuela y desconocíamos que el rey no se encontraba en el Palacio. Pensábamos que estaba en Madrid trabajando, aunque sí que es cierto que en la agenda oficial de esa semana no había ningún acto público, de esos que se comunican previamente. Y es ahí cuando llega la pregunta: ¿se ha ido el jefe de Estado a ese viaje secreto sin avisar a nadie? La respuesta del vicesecretario de Organización del Partido Popular transmite de todo, menos certidumbre. Pues según la información que tenemos,
lo sabía cuando sufrió el accidente o sufrió el daño que tenía. Lo sabía. Entonces la transparencia ocupa el debate público. La Casa Real tiene que informar de en qué se está gastando el dinero, de a dónde viaja y sobre todo llega una controversia. La ley de transparencia que se está tramitando en el Congreso deja fuera a la corona. De esa ley de transparencia el Gobierno excluye explícitamente a la monarquía y a la Casa Real. Cuando hay una petición ciudadana no hay más que ir a la página web del Gobierno para darse cuenta que buena parte de la ciudadanía no entiende que la Casa Real no tenga que ser objeto también de control, de transparencia y de dación de cuentas. Mimemos a la Casa Real, y para mimar a la Casa Real le protegemos con un pequeño mecanismo de blindaje que finalmente se vuelve contra la propia Casa Real. Es mucho más claro y más eficaz incluso para la propia Casa Real, que se jugara con las máximas transparencias. Un poco la teoría que tiene la Casa del Rey es que ellos van a contar las grandes cifras, pero nunca nos van a contar lo que se gastan en peluquería. Es siempre la frase que nos dan. Este tipo de instituciones que pagamos todos tenían que esmerarse en la transparencia, tienen que dar cuenta a los ciudadanos, a la ciudadanía que paga todo eso con nuestros impuestos. El Gobierno ha colocado a la Casa Real en un limbo legal. El truco es de palabras. La transparencia afecta a todas las administraciones públicas. Administraciones. La monarquía es una institución. Está fuera. Un atajo en el que no han caído otras familias reales europeas. Por ejemplo, la Casa Británica informa siempre de dónde están los miembros de la familia real, incluso cuando están en su periodo de vacaciones. Por ejemplo, hace poco han informado que Guillermo y Kate estaban esquiando en Suiza. Cuentan incluso hasta cuando se van a cazar zorros. Bueno, es verdad que en el Reino Unido tienen un gran control del gasto que tiene la reina. Es habitual que ellos, aunque no te den grandes detalles, sí que lo cuenten. Y además otra cosa más importante, en algún momento de esos viajes privados se dejan fotografiar por las cámaras y filmar, hacen unas breves declaraciones y luego ya el resto del tiempo que pasan en el lugar de vacaciones no son molestados por los periodistas. El príncipe de Gales da un listado muy preciso de todos los regalos que recibe, de quién los recibe, por qué motivo los recibe. En cambio, la familia real española nunca se cuenta nada. No sabemos dónde se van los príncipes de viaje, cuando se van en vacaciones o en Semana Santa. Y en el caso del rey, lo mismo. El lunes de Pascua el rey coge un vuelo privado con destino a Gaborone, capital de Botsuana. En él viajan un médico y 3 escoltas, todos pagados por el contribuyente. La expedición se traslada al delta del Okavango, paraje virgen, uno de los lugares con mayor biodiversidad de África. Y allí está el Ran Safaris, un rancho repleto de cabañas de gran lujo, decoración étnica pero sin asilvestrarse. Las comodidades son de un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué puede hacer ahí un hombre armado? A la campaña de Juan Carlos I en África se une el magnate sirio Mohamed Eyad Kayali, también cazador y amigo íntimo del rey. Fue él quien pagó los gastos del safari. Kayali es la mano derecha del príncipe Salmán, ministro de Defensa de Arabia Saudí. Esta amistad real fue clave para que España lograra el contrato para construir el AVE entre la Meca y Medina. Se le considera mucho fuera de España. Es una persona muy querida, muy respetada, y la admiran. Y para las compañías y para la gente es un honor que vaya. Y sí, me consta, y lo puedo asegurar, que el rey ha sido invitado. Pero que haya invitados tampoco tranquiliza gran cosa, porque siempre que te invitan, cada vez hay que ser más exigentes. ¿Quién te invita? ¿Por qué te invita? ¿Para qué te invita? ¿A cambio de qué te invita? ¿No? Pues es posible que aceptar un regalo, pero como bien ha hecho ecos de personas, es importante saber qué fin tenía esa persona en darle un regalo tan grande a otra. Cuando se trata de una invitación de placer, de ocio, en este caso de un ocio de lujo además, si ha pagado un jeque árabe, un magnate árabe o quien sea, ese viaje, lo que sí tenemos derecho a saber, y yo creo que la Casa Real tiene la obligación de informar sobre ello, es sobre qué base se establece eso
y si eso tiene algo más a cambio. Uno se pregunta, ¿y cuando el rey va, por ejemplo, a una feria del automóvil y se sienta en un Mercedes, lo hace porque pasaba por el lado de un Mercedes y le ha apetecido, o porque previamente ya había pactado que se iba a sentar en un Mercedes? Los viajes del rey han sido muy rentables, bueno, queda un poco feo hablar del tema comercial, pero han sido muy rentables para las empresas y para la sociedad española. Por tanto, el rey es un factor de unidad, de garantía, de permanencia de la idea de España. Y usted tiene que ir acompañado de un ministro. Este señor, el rey ha ido a Kuwait en este viaje. Primero fue a Kuwait para un problema de petróleo, de una cosa, y de Kuwait se fue a Botswana y no ha ido acompañado de ministro. Eso no se puede hacer. En definitiva, lo pagamos porque los mecenas no dan nada gratis. Siempre intentan obtener algo a cambio y en este caso tratarán de alguna influencia que les pueda permitir mejorar sus intereses. Por lo tanto, lo pagaremos en todo caso los ciudadanos de a pie. El rey disfruta del paquete Safari de elefantes. Según la lista de precios de la empresa, cuesta $59.500, que solo incluyen alojamiento y las tasas para poder cazar. A quien lo desee también le envían a casa por avión los colmillos, la piel, la cabeza y demás partes de los animales cazados. A esto hay que añadir el desembolso por cada elefante abatido, que no es precisamente barato. Lo mínimo que se paga por un elefante, o que puede pagarse por un elefante, pues de un tamaño respetable, un trofeo importante, mínimo 30.000 euros. Mínimo 30.000 euros. Y creo que se habían cazado ya un par de ellos. En fin, la broma, no sé quién la ha pagado, pero yo no creo que ha bajado de 100.000 euros. Pero sobre todas las demás se alza una pregunta. ¿Quién es ese hombre? Porque es un hombre que posa con los brazos desnudos junto a don Juan Carlos. Se llama Jeff Run y es el cazador de elefantes más caro del mundo. Ir de safari con él, como hizo el rey, cuesta unos 20.000 euros. Este estadounidense, que se declara amigo del monarca, es dueño de la mayor empresa de safaris de África. Lleva 35 años cazando animales salvajes, pero no por eso ha perdido la ilusión. Como dice en el vídeo promocional de su empresa, está beneficiando a la naturaleza. Intentamos mejorar su hábitat, sus condiciones y darles una vida mejor. Como seres humanos tenemos que gestionar la población mundial de animales por su bien. No lo estamos haciendo en su detrimento. La caza del elefante está repleta de épica. Primero, se selecciona a la especie más grande de África, que acostumbra a quedarse quieta durante un tiempo frente al cazador, para que tenga margen al apuntar. Y después llega esto. La comitiva de un safari está formada por los porteadores, el guía, el cliente, también llamado el millonario, y un cámara para venderle luego un vídeo de recuerdo. El guía o ranger es un cazador experto que se dedica a rastrear las presas. Sigue sus huellas y las heces que van dejando por el camino. Sale con el guía, que es el profesional, tu ranger o tu white hunter, el cazador profesional que te va a acompañar y que suelen ser pues grandes especialistas que están para ayudarte a esa cacería y para protegerte. Cuando dan con un elefante, el guía le dice cómo colocarse, cuándo y dónde disparar. Si hace falta, el ranger incluso silba al elefante para que el animal mire al cliente y lo tenga más cómodo, lo que, además del tiro, facilita la foto. Después, con el elefante ya en el suelo, el emocionado cazador se acerca y descarga adrenalina rematando. Entonces toca celebrarlo. En medio de la emoción, el cliente saluda a su guía, satisfecho, aunque se olvida de hacer lo mismo con el porteador. En ocasiones el millonario no tiene buena puntería y hace falta descargar el rifle para abatir al animal. Y este es el final del rito. Se corta la cola de la presa a modo de trofeo, como en el toreo. Por suerte, no adoptaron también la costumbre de cortar las orejas. En el código de los safaris, este es un gesto que simboliza el poder del hombre sobre la bestia. Después viene la foto del recuerdo en el caso del rey, el icono de la polémica. La puesta en escena está cuidada al detalle.
Esta es la estampa habitual. Normalmente los elefantes caen de lado al morir, y en cualquier sitio. El del rey no. Se ve perfectamente empotrado contra el árbol, como si lo hubieran colocado para reforzar el dramatismo. Del aspecto del rey se deduce que la caza no le ha supuesto un gran esfuerzo. Está limpio, peinado, sin un brillo de sudor, y es esta escenografía la que le ha hecho más daño a su imagen pública. El rey tiene una posición que francamente nunca debería haber posado para un grupo de excursiones de cacería, para que ellos puedan promocionar su cacería con la imagen del rey. Nunca debe haberse prestado para eso. El rey no se ha ido a cazar una especie que está en peligro de extinción. Lo que pasa es que el elefante es un icono de la conservación. Y lo que ha pasado es que la sociedad española, la sociedad mundial, cada vez está más sensibilizada, cada vez respeta más. Que un señor coja una escopeta, se vaya de viaje y esté en una situación, pues en el amanecer con una pistola para matar a un elefante que es casi tan grande como toda esta sala, pues me parece tan terrible. Yo me estoy imaginando los ojos del elefante mirándome y yo con un fusil disparando, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Es porque es más llamativo. Si hubiera sido esto en una cacería de perdices, en una finca en Extremadura, o donde sea, tampoco entiendo de caza mucho, pero bueno, nadie hubiera dicho, pues se ha hecho daño, se ha caído. Pero claro, enseguida rápidamente, no, en Botswana, en un bungalow. Para mí, sobre todo, la palabra que más creo que define todo esto y que a mí me produce dolor, pero que es así, es inconsciencia. O sea, inconsciencia. Una actuación que me parece que se puede calificar así, y eso es bastante grave, porque es muy duro hablar de inconsciencia en una actuación del jefe del Estado. Aparecer con el cadáver detrás de un elefante, que es uno de los animales más queridos, más simpáticos. Cazar elefantes no es ilegal, es más, a veces es necesario cazar porque hay superpoblación en algunos. Es más, en esas naciones cuidan la caza de elefante para que no sea exterminado, porque es una fuente de ingresos, pero socialmente, sensiblemente, queda muy mal. La afición de don Juan Carlos por la caza le viene de muy joven. Ha matado leopardos en Angola, y búfalos, antílopes y elefantes en países como Mozambique, donde posó con todos sus trofeos. Irónicamente, es desde 1968 el presidente de honor de la ONG ecologista WWF, que lucha por la conservación del elefante africano. La organización ya ha iniciado los trámites para suprimir ese cargo. Nosotros le hemos pedido una reunión a la Casa Real para analizar esta situación, mostrarle nuestra preocupación por la situación que hay, nuestro malestar generado, el malestar no solamente de WWF España, sino de toda la red mundial de WWF, y de promover e intentar buscar una solución al respecto. El batacazo del rey, o lo que es lo mismo, caerse en un safari en Botsuana, le ha producido a don Juan Carlos un desgaste mediático sin precedentes. Resultado, portadas de un polémico percance en África, que pone la guinda al año más amargo. El rey don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. El rey don Juan Carlos. El rey don Juan Carlos. Ayer ocupaba todas las portadas de todos los medios. Seguimos teniendo. Ya lo sé, pero déjame hablar un momento. El rey, anda que no ha dado que hablarlo del rey. Todos los periodistas que cubren Casa Real de la cadena SER van con chaleco antibalas. Eso se dice aquí, pero las huellas del elefante también se han visto desde el extranjero. Brigitte Bardot ha llamado al rey vergüenza nacional, y las teles de todo el mundo han dicho las palabras Juan Carlos. König Juan Carlos. Juan Carlos di Borbone. King Juan Carlos. Auf Elefanten. De elefanti. Doppelmoral. In Botswana. To Africa. Ein Desaster. Y el rey es consciente de que esa foto y de que su presencia en Botswana en unos momentos tan complicados, desde luego no ha sido nada buena. Posiblemente el diario más duro ha sido El Mundo, que le reprocha que su safari no ha llegado en el mejor de los momentos. El país se limita a opinar sobre el percance real, que los desplazamientos del rey deberían ser comunicados al gobierno. Y el exdirector de ABC, José Antonio Zarzalejos, le dedica un artículo titulado La historia de cómo la monarquía ha entrado en Bahrein. Existe cierto bochorno por la falta de sensibilidad del jefe de Estado al desvelarse que caza elefantes, sin olvidar el alto coste material de estas cacerías que superan los 25.000 euros por escopeta, más desplazamientos, alojamiento y manutención, todo ello incompatible con un mínimo criterio de austeridad. Evidentemente este suceso ha sido una mala noticia,
una tacha para la monarquía, un desgaste, le ha quitado popularidad, sin ninguna duda. Creo que sí ha llegado un momento que esto ha sido un poco como la gota que ha colmado el vaso, quizás, ¿no? Creo que hay un cambio, ¿no? Y de momento ya se ha asumido que ha habido como mínimo un error grave. El rey, según nos indican fuentes de la casa del rey, está permanentemente al tanto de la actualidad, sigue los medios de comunicación muy de cerca. Y en esos medios se cuelan las opiniones cercanas. Es especialmente llamativo el momento en que los hombres de confianza empiezan a ver el vaso medio vacío. Estamos ante un patinazo y ante un error. Ni el más acérrimo defensor puede, digamos, justificar de alguna manera un hecho como el que se ha producido. Primer aviso, el siguiente en tirarse al agua es José Cusí, amigo personal del rey y armador del bribón, que sigue preparando el terreno para el perdón real. Lo hace en La Vanguardia. Cusí dice, el rey admite que es posible que no haya sido una decisión acertada. Esto ha sido un gravísimo error, que se ha dado cuenta todo su entorno. El ABC hace 2 días no le daba importancia a lo ocurrido y criticaba a los que criticaban lo ocurrido. Ya no lo está haciendo. Ya hay una aceptación por parte de todos de que este ha sido un grande error. Y el centro de ese error tiene la piel gruesa. Es gris y vive. Bueno, vivía en África. Porque el referente que tenemos del elefante no es este, sino este otro. Tienes la sensación de que uno está presumiendo de haber matado a Dumbo. Yo voy a aclarar una cosa que supongo va a sorprender a mucha gente. Hubo una persona que hizo mucho daño a la humanidad que se llamaba Walt Disney. Los animales no son Dumbo. Pues no, yo creo que los elefantes no son Dumbo, ni los ciervos son Bambi. Claro, la gente se piensa de cuando te giras, mis perros están hablando entre ellos. No, 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 ¿eh? El tantán tribal de la caza ha empezado en Botsuana y comienzan las teorías sobre la rotura de la cadera. La productividad española en chistes alcanza máximos históricos. Hasta se justifica que al rey no le quedaba más remedio que disparar a ese elefante contra natura. O que la causa de todos los males de la familia con la caza está en unos patucos paquidérmicos. Y la cosa llega al cine, donde a veces el rey podría ser el cazado y otras el papel conocido, el del cazador. Tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Desde luego la polémica llega a las viñetas y de esto. Unido a esto, ya le conocéis, que es imparable, aparece esto. El príncipe le dice a los periodistas, esta vez son de doble cañón y mira telescópica. Y en las viñetas encontramos también la reflexión de los días previos a la disculpa. Esta, del roto. Demasiada corona para tan poca cabeza. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. La cacería del rey tiene repercusión, pero su disculpa arrasa. Pedro J. Ramírez tarda pocos minutos en escribir que el gesto le honra, que dice mucho a su favor. Juan Ramón Lucas resalta la crítica, pero afirma que las disculpas han de aceptarse, que ya las quisiera para otros cargos públicos. Y la prensa del Jueves rivaliza en entusiasmo. El "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir" es portada en El País y en La Vanguardia. La Razón resalta el valor de la monarquía. El Mundo opta por un reduccionista cuando reinar consiste en decir "lo siento", y la disculpa del rey también es portada en El Periódico de Cataluña. El arrepentimiento es inaudito, sin precedentes por la forma y la claridad en las monarquías europeas. Es poco usual en las familias, casas reales. No se me ocurre de un caso de un monarca que haya tenido que pedir perdón de una forma tan contundente. Salir a la palestra, dar la cara, directamente, dar la cara, y decir que me he equivocado, que lo siento, que no lo haré más. Eso no lo recuerdo. Un gesto de una enorme humildad. Ese tipo de disculpas es casi más propia de una figura del espectáculo, ¿sabes? Creo que los españoles que ven a su rey
disculparse, ¿qué más pueden pedir? También lo que me parece conveniente es que se responda a todas las preguntas que se están planteando y luego que se aplique y se hagan cambios en el asunto de la ley de transparencia. Eso me parecería muchísimo más eficaz que alguna simple, bueno, pues disculpa, que tampoco es que me parezca mal. Ha dado la cara. Es verdad que decirlo en un discurso oficial le daría un rango superior a la disculpa. Pero yo creo que está bien que por lo menos haya dado ese paso. ¿Cuántos políticos han salido a la palestra a decir, me he equivocado, lo siento, no lo haré más? No conozco todavía ningún político relevante que haya tenido este gesto de dirigirse a la sociedad española y pedir perdón. Importa el qué, pero resulta determinante el cómo y el a qué hora. La Casa Real es consciente de la dimensión del error y quiere una respuesta proporcional. Para eso se asegura una difusión máxima. Todos los medios tienen varios equipos en la Clínica San José, pero el perdón real lo cubrirán solo Televisión Española, la Agencia EFE y Radio Nacional. Nos han dicho exactamente por dónde iba a salir el rey, dónde se iba a parar. De pronto se ha abierto la puerta, ha aparecido el rey caminando con muletas, se ha parado frente a la cámara de Televisión Española y del fotógrafo, y de los fotógrafos, y el fotógrafo de la Casa Real y yo mismo, y ha hecho las declaraciones. Y en 15 segundos se ha solucionado todo. No ha dado ninguna explicación, simplemente ha dicho que es un error y que no va a volver a ocurrir. Y sí, es lo que la gente quería escuchar. Ha sido muy breve. Y por tanto, lo breve es bueno, lo breve es bueno. Pero aquí llega lo importante, lo que multiplica la difusión. La señal se distribuye en directo y de forma gratuita a todas las televisiones. Vamos a escuchar secuencia completa al rey don Juan Carlos, que sale de la clínica, que abandona. Es una grabación realizada solo con el equipo de Televisión Española, que se ha distribuido al resto de televisiones y de medios de comunicación, y el rey don Juan Carlos dice esto. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Yo creo que es normal que el rey no haya querido presentarse ante un batallón de periodistas que hayan podido hacer preguntas, ha hecho una declaración para salir del paso y para poder reincorporarse a su vida laboral lo antes posible. No hay preguntas, intervención limpia, aparentemente sentida. El rey ha pedido perdón y sacado su mejor arma, el carisma. Y es la hora de las tertulias. El momento perfecto para abrir todos los telediarios. Gesto de trascendencia. Acaba de dar la vuelta a la situación como un calcetín. Este tío es un crack, hay que ver, pero qué bueno. No es solo lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho. La emoción que había en la voz, las palabras precisas, en el momento, en el tono preciso. No le han preguntado por eso. Él ha querido decir eso. Lleva 36 años en el trono y con tanto éxito porque tiene pituitaria. Nunca ha sido más grande que hoy al pedir perdón. Es acertado que el rey haya salido por su propio pie, con las muletas, y haya dado el paso adelante, y se ha visto claramente pues su senectud, lo incómodo que está, y se le ha visto realmente un poco cara de acontecido. La cara es de una sensación como un poco de vergüenza y de rubor. Otro hecho muy significativo que podemos ver durante estos 30 segundos es que parpadea 14 veces. Eso es un síntoma clarísimo de un nerviosismo absoluto. Pero son tres afirmaciones muy importantes. Una, me he equivocado, reconoce que no lo hizo bien y que metió la pata, cosa que no todo el mundo lo hace. Dos, pido perdón, ustedes perdonan, discúlpenme, cosa que muy poca gente lo hace también. Y tres, no lo volveré a hacer, cosa que muy poca gente promete. Es el modo de intentar reducir el rechazo que ha producido esta foto. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El golpe de efecto es inmediato, el rey se hace cercano. Regresa al adjetivo que mejores resultados de opinión pública le ha dado. Parece, otra vez, campechano. Aquí están todos esperando, ¿no? Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Sí, la mía, pero ¿y las otras? Que mi hijo se casará cuando le dé la gana. ¿A por 30 años más, quizás? Sí, no fue demasiado.
pequeño balance. Mientras pueda con el cuerpo. Bueno, el campechanismo del rey existe, ¿no? Yo he tenido relaciones con el rey, efectivamente es un campechano y tal, pero uno no le podía tutear a él. Él sí podía tutearle a uno, pero uno no podía tutearle a él. Y luego, pues, el contar chistes, y cuando uno va a la zarzuela, a mí me ha pasado, me empieza a contar chistes verdes, y uno dice, bueno, ¿este hombre de qué va, no? Es verdad, es una persona campechana, afable, tratable en el terreno corto, ¿no? Pero es que nadie ha decidido que eso sea una virtud absolutamente básica en el ejercicio de la jefatura del Estado, ¿no? Si entendemos por campechano cercano al pueblo, pues eso es un valor, es uno de los valores de los atributos del rey. Si entendemos por eso que no reflexiona demasiado sobre algunas cosas, pues eso no está bien. El formato, y eso fue inteligente, creo yo, no un formato frío de una nota, sino un formato caliente de algo que incluye, pues, tu gesto, tu cara y tu rostro compungido de niño travieso. Esa idea de un rey campechano interclasista se rompe claramente para mostrarnos la imagen de un rey que, mientras el pueblo sufre, mientras los ciudadanos están en una situación crítica, sin embargo, él disfruta y se alinea con lo que podemos denominar los poderosos, los que no se quieren sacrificar y no quieren que la salida de la crisis sea una salida justa. La polémica sí lo había alejado. Su imagen saliendo de la clínica le ha devuelto esa cercanía que se había puesto en cuestión a lo largo de los últimos días. Yo creo que hay mucho español que se ha quedado, no diría reconfortado, pero desde luego tranquilo, y no sé, hasta cierto punto congraciado de nuevo con la institución. Ha conseguido demostrar una humanidad que hace mucho que sabemos que la tiene, pero que en momentos como estos es cuando hay que ponerla encima de la mesa. Que él pida perdón tiene que ver más por una sensibilidad que él probablemente ha tenido. En las últimas horas se produce otro giro narrativo en esta historia de intrigas palaciegas, una lectura de los acontecimientos que vuelve a favorecer la imagen del monarca. El rey estaba en Botsuana, sí, con empresarios, sí, de cacería, sí, invitado, sí, pero estaba allí defendiendo los intereses de las empresas españolas. El rey se convierte en el gran, en relaciones públicas, respetuosamente, el gran embajador de la imagen de España y de la marca España. Es decir, los viajes del rey han sido muy rentables para las empresas y para la sociedad española. Yo lo que quisiera es que hicieran muchas más cacerías como esas, porque esas cacerías son las que consiguen que haya menos gente en el paro. Supongo que todos aquellos empleados de Talgo, de Indra, de OHL, que van a tener trabajo este invierno gracias al contrato que consiguió el rey con la persona con la que estaba cazando, llorarán un poco menos por el elefante muerto y estarán más contentos porque sus hijos tienen un padre o una madre que tiene trabajo. Creo que es lícito y es obligatorio por parte de la Casa Real informar de qué gestiones se hacen y si hay, pues, por ejemplo, algún tipo de contrato, de favor o de operaciones posteriores o anteriores con las mismas personas en las que sí puede tener relación con lo público, con lo que es de todos. Pero pese al perdón, parece difícil que el caso de Botsuana no vaya a pasarle factura al rey, que no haya agotado el crédito de la tolerancia popular que siempre ha tenido. Yo soy de los periodistas que fui testigo y de primera fila de cómo todo el proceso de la transición, pues, le otorgó al rey un papel de embajador ante el mundo que fue, y que lo hizo de cine. Pero en fin, ya digo, son cosas del pasado y con esas cosas estaba su imagen suficientemente consolidada ante la sociedad. Yo creo que ahora está lesionada y está herida y eso es muy malo para el país, aparte que sea muy malo para Juan Carlos, ¿no? Tiene que cuidar su imagen. Han descuidado ese aspecto. Yo creo que el rey pensaba que con lo que estaba haciendo era suficiente. Bueno, la situación de España es muy complicada y a todos se les exige mucho más. Y el primero al rey, desde luego. Empieza a romperse ese, digamos, temor reverencial que existe hacia la monarquía en nuestro país, vinculado al temor de la transición democrática y al ruido de sables. Se podría aplicar el ejemplo del elefante, que echa a andar muy despacio, pero cuando coge velocidad se le para malamente, se le para despacio también. Bueno, pues estos movimientos de opinión en relación con la monarquía tiene que ver con eso. Los movimientos de desagrado son lentos, pero van cogiendo velocidad, y pararlos también lleva tiempo. Yo creo que este edificio está resquebrajado y cuando aparecen las grietas
esto ya no hay Dios que lo pare. La ciudadanía se ha sentido muy insultada y esto creo que lo pagarán caro porque se convertirá en un catalizador para hacer caer algunos tabúes y todo aquello que han ido construyendo de falsedades creo que se puede desmoronar en 4 días. ¿Cómo se mide el grado de descrédito? Pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que le seguimos debiendo mucho, pero evidentemente lo que haga a partir de ahora va a ser muy importante. Él tiene que, de alguna manera, reinventarse. Tenga el efecto que tenga el perdón del rey sobre la crisis de la cacería de elefantes, hay un escudo que la Casa Real puede dar por perdido: los tabúes. Casi todos los diques de contención que la prensa siempre se había puesto al hablar de la zarzuela se han derrumbado. Está bien que también hablemos del jefe del Estado. Tenemos que contar las cosas del jefe del Estado que le interesan a la ciudadanía, y esta evidentemente le interesaba. Preguntar nunca debe causar el menor problema. El problema estará en las respuestas, si usted las puede dar y si usted tiene los datos que hagan verosímil y aceptable lo que usted hace y cómo lo hace. La prensa extremamos el cuidado y tuvimos una sobreprotección sobre el rey durante muchísimos años porque entendíamos que su papel era muy delicado en toda la transición y que teníamos también que hacer una especie de ejercicio de responsabilidad ayudándole en ese papel, ¿no? Eso ya no es así, es decir, ya no estamos en una sociedad con unos cambios políticos delicados como era en la transición, sino en una sociedad mucho más abierta y tenemos que responder a esos estímulos. Una vez que se ha descorrido el telón se han visto muchas cosas a la vez y todas las que se han visto a la vez pues se convierten en datos para una puntuación negativa. Y eso ha ocurrido durante el último año, el año de la erosión de la corona. Son los meses del Instituto Nos, de Iñaki Urdangarín, de Diego Torres, del dinero público que obtuvieron de Baleares y la Comunidad Valenciana y de la presunta evasión fiscal a Belice. Dicho de otro modo, es el año del gran cabreo del rey. Picaponte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. La justicia es igual para todos. Siguiente tabú en caer: la salud del rey. Un sector de la prensa lo utiliza tanto en su contra durante la primavera pasada que un buen día el monarca estalla. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Fatal. señor? Pues yo le veo fenomenal. Fatal. Salimos un momentito, gracias. Vamos a ir. ¿Cómo afronta la operación? matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Y el otro tabú que se ha roto es el de la pareja. Este año se han publicado varios libros que retratan a un matrimonio zanjado. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Esta va a ser una gran prueba para la relación entre el rey y la reina. El problema que tiene ahora mismo el rey es un tema, yo creo que es privado, particularmente muy íntimo. Ha surgido que es un tema particularmente pone en evidencia su relación con la reina y es un tema muy personal. ¿Informar sobre ello es meterse indebidamente en la intimidad de las personas o es algo de interés general, dado que la monarquía, como digo, se basa en la familia, la sangre y la herencia? Pues yo creo que me inclino más por lo segundo, es decir, son aspectos de interés general de los que también tendríamos que informar. Pero es que esa distancia se explicita desde dentro. La reina no modifica su agenda ni hace ningún gesto cuando el rey se rompe la cadera. De hecho, se va a Grecia y no es hasta el lunes cuando regresa. Acude al hospital, pero ni posa el bolso. Está dentro del edificio 26 minutos. Se deja ver al entrar y al salir. Está muy bien, evolucionando muy bien. Y en esas palabras a la prensa deja claro también que ha tenido tiempo para estar hablando con los médicos. Pero ojo, al día siguiente ha habido un pequeño cambio y estuvo casi 3 horas. Es decir, que una vez lanzado el mensaje, una vez dicho lo que quería decir, volvemos a la normalidad, volvemos a los hábitos comunes, pero que duda cabe que ya sabía lo que estaba haciendo y lo hizo. Yo creo que, como dijo el rey hace muchos años, la reina es una excelente profesional. Pero muy probablemente en estos últimos tiempos, en esa foto que se dejó hacer con Urdangarín en Washington y a lo mejor en esta ausencia en la operación,
ha dejado de ser tan profesional. Pero yo creo que aún así juega un importante papel dentro de la familia, que en los momentos en los que hay problemas, porque es el nexo de unión de los hijos y del marido. La reina también es una persona con una gran experiencia vital y política, ha vivido mucho y conoce perfectamente que si tarda en llegar, se va a saber que tarda en llegar y la gente lo va a comentar. Así que no se lleva ninguna sorpresa de que la gente se extrañe. Ha habido extrañeza y ella ha querido que esa extrañeza se visualice. Y el otro tabú que se derrumba. Le ha llegado al rey el momento de hacerse a un lado. Es la hora de la abdicación. Yo creo que ha llegado el momento también que desde la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado, pues que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente. Abdicación y vida diferente. Por si había dudas, el rey, en su perdón, también deja claro que no piensa cambiar de vida. Estoy deseando retomar mis obligaciones. El rey en el último discurso, que fue de la Navidad pasada, dijo que el rey no iba a abdicar y que seguía con fuerza, con ganas de trabajar. No existe hoy ninguna razón para mí para hablar de abdicación. Está de cabeza impresionante, es decir, que está perfecto. Entonces, ¿para qué va a abdicar? Yo creo que sería un poco exagerado. La persona que vimos salir del hospital era una persona que tenía una cabeza lúcida, andaba estupendamente bien, sorprendentemente bien para una persona de 74 años, y yo no creo que haya ninguna razón para hablar de abdicación. El responsable de que se esté debatiendo su abdicación o no, de que se esté debatiendo si cometió un error o no, es él, porque los hechos fueron suyos. Yo hablaría incluso de un problema de cambio, ¿no? Y no sé si de decadencia, ¿no? del papel y del peso que ha tenido en estas últimas décadas, pues la monarquía y don Juan Carlos, ¿no? Tú no puedes abdicar en momentos en que el que abdica está débil. Es decir, cuando abdiques tienes que estar muy fuerte. Es decir, el rey Juan Carlos, yo creo que sería un error y una torpeza que no va a cometer el abdicar en este momento, porque lo único que trasladas sobre la persona que te hereda es una debilidad. Es que es una posibilidad, que no nos tienes que escandalizar a nadie. La palabra abdicación está en la Constitución española, en el capítulo de la corona. El debate ha estado, en términos internos políticos, creo que se descartó, pero que incluso en la zarzuela, en el entorno del rey, se ha estado barajando esa posibilidad. Y este es el hombre clave, el rey en funciones durante 40 días, el gran perjudicado por el deterioro de la imagen de la corona. Yo creo que el príncipe está muy preocupado por su futuro, porque sabe que todo el desgaste que pueda sufrir la monarquía, él va a ser él va a ser la principal víctima de todo lo que pueda, digamos, desgastarse la figura por este comportamiento de su padre. Preocupados en el entorno del príncipe, ¿están preocupados con todo esto? ¿O el príncipe, en el futuro Felipe VI, se gana él mismo la presencia en el trono, o no hay nada que hacer? Es decir, con la herencia no va a poder vivir. Pues la posibilidad de un referéndum en el que la gente decida si prefiere un régimen u otro, o bien decidiría república, o bien daría una legitimidad al príncipe Felipe que probablemente necesite en esa etapa, si asume ser el heredero. Es un debate que nos beneficiará a los republicanos en la medida en que presentemos realmente las ventajas de la república, no solamente las ventajas de la forma de Estado, sino también las ventajas de profundización democrática, de participación de los ciudadanos, de derechos sociales, de derechos civiles. Ese debate no ha dejado de estar nunca. Lo que pasa es que tampoco ha tenido mucha importancia. O sea, en la opinión pública no ha sido un debate importante y no ha habido realmente una defensa de la República con un apoyo mensurable en la sociedad española. ¡Viva el rey! ¡Viva! Lo siento mucho.